Ok. ¿Está viendo la pantalla? Sí, ¿no? ¿Confirma? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias, Alejandro. Permiso. Bueno, vamos a hablar, ok, la sesión final acerca del sistema nervioso. Vamos a hablar ahora del sistema nervioso somático. La sesión pasada hablamos un poquito de la organización del sistema nervioso, hablamos del sistema nervioso simpático, ¿ok? Mencionamos los órganos que estaban inervados por este sistema, algunas funciones, algunos los mencionamos porque son la gran mayoría y quedó de tarea para que ustedes, ¿ok? Sigan investigando cuáles son los efectos del simpático y parasimpático en los diferentes órganos y glándulas. Hoy vamos a trabajar con somático, ¿ok? Parte también del periférico y del control de movimiento y acción refleja. ¿Ok? Vamos a ver. Al final ustedes van a comprender, ¿ok? Las vías de control del movimiento somático, o sea, voluntario, ¿ok? Y los principales reflejos espinales. Reflejos, recuerden que son involuntarios, ¿ok? Vamos a ver, ¿por qué será importante esta clase? Bueno, aparte de que necesitamos comprender las respuestas motoras, somáticas a través del sistema nervioso periférico como parte de nuestra preparación, ¿ok? Vamos a ver que el, el conocimiento de esto es la aplicación de la verificación de estos, por ejemplo, reflejos, nos va a permitir saber las condiciones en que está el sistema nervioso, ¿ok? Es una de las evaluaciones que se hacen de rutina cuando se les lleva a un neurólogo. Esto lo vamos a ver. ¿Sí? Vamos a trabajar sistema nervioso somático y reflejos medulares. A ver. Este es el sistema motor. El sistema motor, ¿ok? Está constituido ¿por quién? Por una motoneurona, ¿ok? De tipo superior, ¿ok? Es esta que va a venir. ¿Desde dónde? Desde encéfalo, ¿ok? Y va a llegar hasta médula. Y aquí en médula va a ser sinapsis, ¿ok? Con una motoneurona inferior. Esta es la motoneurona alfa, la que está inervando el músculo. ¿Ok? Entonces, ¿podríamos tener diferencias aquí? Claro que sí. ¿Qué diferencias podríamos ver? Que, por ejemplo, la motoneurona inferior, ¿ok? Hace sinapsis o inerva al músculo esquelético, mientras que la motoneurona superior está haciendo sinapsis con una motoneurona inferior. Otra cosa es, por ejemplo, los somas. Los somas están en el encéfalo en el caso de motoneurona superior y en el caso de la motoneurona inferior está dentro de la médula espinal. ¿Sí? Algunos de los, como parte de su informe que habíamos visto, lo que era el FisioEx, les había mencionado que tenían de repente que mencionar también esto. Pero que es importante esta pequeña introducción. Vemos que cuando hay alteración de alguna de estas motoneuronas, vamos a ver las enfermedades degenerativas que van a haber, donde no va a haber movimiento adecuado, se van a incluso atrofiar algunos músculos cuando no hay actividad, por ejemplo, de esta motoneurona inferior, ¿sí? Ahora, acá, la parte verde, ¿qué cosa está representando? La parte verde está representando la parte sensitiva, ¿ok? Miren, acá es una neurona sensitiva que está haciendo sinapsis a nivel de la médula y va a empezar a subir hacia encéfalo. ¿Para qué sube encéfalo? ¿Recuerdan? Para que cuando llegue a nivel del tálamo, este haga, que llegue, se discerna este estímulo y se lleve hacia la corteza somatosensorial. Y aquí se va a tomar una decisión, se va a elaborar una respuesta que va a viajar, ¿ok? Por neuronas hasta que haga sinapsis con la motoneurona superior e inferior. Entonces, lo rojito sería la respuesta, lo verde sería, ¿ok? Las aferencias, el rojo las eferencias, ¿ok? Cuando solamente la parte sensitiva y motora, ambas se quedan a nivel de médula, a esto se le conoce como el arco reflejo, ¿sí? Donde el arco reflejo está constituido por una neurona sensitiva y la motoneurona inferior, ¿sí? A ver, vamos aquí a hablar acerca de
lo que es el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. Es un poquito chiquitito este, no importa. Vamos a ver aquí, ¿ok? Que estos sistemas piramidales y extrapiramidales, si ustedes logran observar, son de ingreso o de salida. ¿Cómo podrían verificarlo? A ver, quiero ver, voy a ver quiénes están. Desde arriba dice no mis. Claro, ¿qué son? ¿Piramidales o extrapiramidales? Los piramidales, extrapiramidales son, que serán de respuesta, o sea, serán vías aferentes o eferentes. ¿Qué dice? ¿Se fue la pantalla? Sí, ¿no? Eferentes, eferentes. Ahorita no, Eh, ahorita no. ¿No se ve la pantalla? No, ahorita no. Ya. No, Ok, Estaba, pero ahorita no. estaba ya. Aquí, aquí. No se preocupe. Ya. Entonces, ¿qué cosa deben identificar? ¿Qué cosa hemos visto nosotros para saber si son vías, ok, aferentes o eferentes? Primero debemos ver, ok, cómo están las neuronas, ¿no? Las neuronas, ok, recuerden que tenía una disposición, ¿ok? Entonces, eso hay que verificar. No sé por qué no se ve. ¿Listo? Acá está, acá está. No se ve. Está ahí. Ahora sí, sigue otra vez. Ya. Entonces vamos a ver la disposición, ¿ok? De las neuronas, ¿ok? Vemos aquí, si ustedes le dan un zoom, ¿ok? Acá les damos un zoom, ¿y qué cosa vemos? Miren, esto de aquí, ¿qué cosa es? ¿Qué parte de la neurona? Para el El músculo axón, dicen. el axón terminal, ¿no? El axón terminal. Este es el axón terminal, miren. Este es el soma, axón terminal, ¿ok? Soma. Entonces, ¿serán vías aferentes o eferentes? Aferentes. Aferentes. No, son vías eferentes. ¿Ok? Son vías eferentes. ¿Ok? ¿No son sensitivas? Son vías de respuesta. ¿Ok? ¿Dónde se capta el estímulo? Se capta a nivel del soma. Pero no está en la ¿Ok? parte dorsal. ¿Cuál parte dorsal, corazón? O sea, el asta tiene parte dorsal y ventral, ¿no? Pero por la dorsal no viene. Y acá está, mira, corazón. Ahí está la parte dorsal. Y está alimentándose, que hace sinapsis y está saliendo por el asta. ¿Ok? Está ingresando y está saliendo por el asta ventral, que es para la motoneurona. ¿Ok? Entonces, por acá Ahí ingresan está, bueno. sensitivas, por acá sale. ¿Ok? Y acá no estamos solamente, esto no es médula. ¿Ok? Acá estamos en, es médula espinal, ¿ok? La parte lumbar, médula espinal, parte cervical. Aquí estamos a nivel de lo que es la médula oblonga, ¿ok? El pons. Y aquí ya empezamos en mesencéfalo y aquí estamos a nivel de corteza. ¿Ok? ¿Y se ve esa parte? No, no se ve muy bien. Mm, Pensaba que era la parte de abajo, pero es que todo está pegado, ¿no? Co- O Como sea, todas pegado. ¿cómo se llaman esos no, ay, me olvidé el nombre de me olvidé el nombre donde está el Ok, dorsal ventral. la médula. Lo que pasa es que tienen que recordar, ¿ok? Lo que es la parte sensitiva y que lo habíamos visto la semana pasada, que estaba implicada con lo que era la captación de lo que es el dolor, por ejemplo, ¿no? Ujú. Estímulos que iban a ir por vías. También iban a ser vías así muy parecidas, ¿ok?
¿Qué cosa eran? Estos eran tractos, ¿ok? ¿De acuerdo? Habían tractos que iban a llevar la información. Entonces, habían vías, ¿ok? Aferentes y eferentes, o vías ascendentes y descendentes. Ascendentes es que van a llevar la información y descendentes que van a llevar la respuesta, ¿ok? Claro, O sensitivas que van a llevar y motoras que van ¿ok? Llevar la respuesta. Habíamos visto de repente la semana pasada la vía espinotalámica, por ejemplo, que iba a llevar la información desde médula espinal hacia tálamo. O también teníamos otro, de repente el tracto espino cervical, ¿ok? Espino cerebeloso, ¿ok? Entonces hay tractos que van a llevar la información. La talámica es la que va a llevar la información hacia tálamo. En cambio aquí nosotros estamos viendo que de dónde van a ser, desde corteza y va a ser llevado hacia dónde, hacia médula, donde va a hacer sinapsis con la motoneurona, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender el nombre de cada uno de estos tractos o o estos sistemas? ¿Por qué se llaman piramidales y extrapiramidales? Por si ustedes logran ver aquí en el gráfico, se nota como un triangulito, ¿sí? ¿Lo ven? Y así, ¿qué? Del cerebro, lado derecho. claro, entonces aquí vemos que hay una zona donde es donde van a salir eh, estas neuronas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos sistemas, tanto piramidal como extrapiramidal, ambos están encargadas de llevar, digamos, la respuesta que está viniendo de la corteza. Entonces, ambos están encargados de lo que va a ser el movimiento en sí, ¿ok? Movimiento. Entonces, la parte piramidal, ¿ok? Esta parte de aquí que va a pasar por las pirámides, ¿ok? Que son unas estructuras que vamos a ver aquí. Estas van a estar encargadas de lo que es el movimiento de tipo somático, ¿ok? Somático. En cambio, estas que son extrapiramidales, ¿ok? Van a estar relacionados con lo que es de repente, digamos, la modificación, se habla acerca del ajuste, ¿ok? Coordinación de los movimientos de tipo eh, autómatas, ¿ok? Es decir, acá somático y este de los movimientos autónomos, ¿sí? Sí. Extrapiramidales para los movimientos sistema nervioso central y periférico. Parasimpático y simpático. No, 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 así no, así no. No tiene que ser tan, ¿ok? Piramidal, ¿ok? Movimientos voluntarios, precisos, ¿ok? Somático. Aquí también es somático, pero aquí se va a encargar de qué? La extrapiramidal se encarga de movimientos eh, autónomos, no que desde el sistema nervioso autónomo, sino relacionados, por ejemplo, con postura, ¿sí? Con tono muscular, ¿ok? Lo que son reflejos también, ¿ok? Y algunos otros movimientos que de repente me estoy olvidando, pero principalmente, ¿ok? Postura, tono muscular, el extrapiramidal, ¿sí? Ya. ¿Está bien ahí? Ahora, de repente por anato deben haber visto, ¿ok? Algo de lo que es la parte de las pirámides. ¿O no han visto? ¿No? A nivel de lo que es, está,
bulbo. Ya. Acá, a nivel de lo que es el bulbo raquídeo, ¿se acuerdan qué es el bulbo raquídeo? En el tronco del encéfalo, por eso estamos midiendo acá todo esto. ¿Sí? Aquí, miren, tenemos, ¿qué cosa? Estas pirámides del bulbo raquídeo. Cuando estos tractos están pasando por aquí, entonces se les llama, ¿ok? Piramidales. Y cuando no pasan por estas pirámides vulvares, se les llama extrapiramidales. Esa es la diferencia, ¿ok? Pero aunado a esto es la función que va a tener, ¿sí? Recuerden que los tractos son, ¿qué cosa? Son axones de las neuronas, ¿sí? ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, ahí, solamente para mencionar, piramidales, ¿ok? Van a ejecutar lo que son órdenes motoras, movimiento voluntario, ¿ok? Y lo que es a nivel de lo que son extrapiramidales, ¿ok? Postura, reflejos, ¿ok? ¿Cómo se había mencionado? Tono ¿Qué muscular. otros? Tono muscular, ¿ok? Todos estos van a ir por la vía extrapiramidal, es decir, no van a pasar por la pirámide vulvar, ¿ok? ¿Se acuerda de la pirámide vulvar o no? Tampoco. Creo que esas partes no lo ven mucho en anato, ¿no? Porque como tienen tanto que hablar, ¿ok? No mucho. Sí, sí, no mucho porque es muy. Entonces, son esas estructuras que están a nivel del bulbo raquídeo y que tienen una estructura como de triangulito, y por eso que se les llama, ¿ok? Las pirámides vulvares, ¿ok? Ya, eso. Entonces, vamos a ver. Aquí estamos hablando de la motoneurona inferior. La motoneurona inferior, ¿qué me pueden decir de la motoneurona inferior? ¿Se acuerdan? Algo de motoneurona inferior. Mm, Mencioné que era. Sí, 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 adelante. motoneurona inferior. Sí, lo mencioné al comienzo. La motoneurona inferior, ok, va a tener su soma, ¿dónde? A nivel de, Ventral, ¿no? ¿pero qué es esto? Hasta ventral. ¿Qué es? Oye, Médula. médula. Médula espinal, a nivel de Médula médula espinal. espinal, a nivel de la sustancia gris. Aquí va a tener su soma, ¿ok? Y va a llegar hacia músculo, ¿ok? Esquelético. ¿Qué cosa Músculo está esquelético. haciendo? ¿Ok? Aquí está haciendo, ¿ok? Sinapsis. ¿Con quién? Con la motoneurona superior. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa? Vamos a ver que está conectando el sistema nervioso central con los músculos, ¿ok? Con las glándulas, ¿ok? Todo, ¿ok? Todo, ¿ok? La actividad motora, toda la actividad motora va a estar ejecutada por las motoneuronas inferiores, ¿ok? ¿Sí? Ahora, ¿de dónde va a venir alguna modificación de esta motoneurona superior? ¿Sí? Aquí. Usted dice, pero ¿cómo sé que es motoneurona superior, motoneurona inferior? Acá dice términos que no entiendo. ¿Ok? Low motoneuron. ¿Ok? Motoneurona inferior. ¿Sí? Y la UMN es upper, me parece, motoneuron. ¿Ok? Entonces lo verde, motoneurona superior, motoneurona inferior, lo rojito. ¿Sí? Como menciona su compañero, ¿ok? Dice, él se había equivocado, ¿ok? Pensaba que estaba viniendo del asta, ¿ok? Dorsal. El asta dorsal, recuerden que siempre van a llegar lo que son las vías, ¿ok? Aferentes, sensitivas, ¿ok? Por aquí. Y siempre la respuesta está saliendo, ¿por dónde? Por las astas ventrales, ¿ok? Entonces, acá nos dan una información que las motoneuronas inferiores están localizadas en las astas ventrales e intermedias de los segmentos de la médula espinal, en los núcleos nerviosos, ¿ok? De los pares craneales,
3, 7, 9 y 12 del tronco encefálico, ¿sí? Ahí vamos a encontrarlos. Ya. Ahora, ¿para qué nos sirve? Vamos a poner acá, chiquito. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Dice, organización jerárquica del sistema motor, movimiento, ¿ok? ¿Qué habíamos visto? Habíamos estado viendo que el aparato locomotor, ¿qué cosa es el aparato locomotor? Lo que nos va a permitir el movimiento, ¿ok? ¿Qué cosa va a pasar? A él, ¿ok? ¿Quién se va a comunicar con él? ¿Ok? ¿Quién va a comunicar el sistema nervioso central? Con los músculos, con los glándulas, ¿se acuerdan? A nivel de la médula espinal, la motoneurona inferior. Pero aquí esta médula espinal no solamente llega, por ejemplo, las aferencias sensitivas que pueden responder de manera rápida, de manera inconsciente, que es reflejos, sino también llega, ¿qué cosa? Información, modificación de dónde? De niveles superiores del sistema nervioso central. ¿Ok? Miren, si ustedes ven la parte central, vemos que desde la corteza, ¿ok? Premotora, la corteza complementaria motora, va a venir información que va a llegar hacia corteza motora primaria, va a llegar al tronco encefálico y de ahí a médula espinal, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí habíamos visto lo que eran estos tractos. Además que la corteza, ¿ok? Premotora o suplementaria motora va a tener, ¿ok? Aferencias no solamente directamente sobre corteza motora primaria, sino también, ¿ok? Sobre tronco encefálico y médula espinal, ¿ok? Asimismo, tenemos que esta corteza motora primaria va a recibir información y también va a mandar información, lo habíamos visto también en la clase pasada. ¿De dónde? De cerebelo. ¿Qué cosa hacía cerebelo? ¿Recuerdan? Regulaba, ¿no? Regulaba, inhibía aquellas respuestas, ¿ok? Que de repente motoras que iban a hacer movimientos aberrantes, él las modificaba. Por eso es que hay esta, ¿ok? Esta información entre ambas, ¿ok? Hay comunicación, no información, comunicación entre ambos, en tanto cerebelo como corteza motora primaria. Recuerden que la corteza va a enviar fibras motoras al cerebelo que las va a evaluar y emitirá una respuesta para modificar o no este movimiento, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos, ¿ok? Que la misma corteza, ¿ok? Motora primaria también va a tener influencia sobre médula espinal directamente. Sí, va a tener. Entonces, hay una serie de sistemas que van a permitir o van a regular mucho de los movimientos. Entonces, los movimientos que tenemos, las respuestas motoras que tenemos no son simples, ¿ok? No es solamente ya que me quiero mover y ya me muevo. No, ¿ok? Sino que están implicadas incluso hasta, ¿ok? Los ganglios basales. ¿Se recuerdan que yo mencionaba los ganglios basales que eran como estos núcleos, como estos somas que estaban ahí agrupados y en medio de la sustancia blanca? Ellos están marcando también lo que es el inicio del movimiento, pero que sea el adecuado. Entonces, son diferentes, ¿ok? Centros nerviosos que van a estar modificando la respuesta motora, ¿sí? Entonces, es para esto lo que nos estamos mencionando. Entonces, van a ver eferencias de tanto del sistema nervioso central, cerebelo, ¿ok? Corteza cerebral, ganglios basales, ¿ok? Tronco encefálico, hasta que llegue a médula y aquí, ¿ok? Haga esta señal. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que van a haber muchos sistemas, muchas redes neuronales que van a estar implicadas en el movimiento muscular. Algo un poquito más simple de repente, ¿ok? Aquí tenemos lo que es el movimiento. Miren, yo les decía, ¿ok? Que evalúen, ¿ok? Si va a ser de tipo aferencias o eferencias. Por ejemplo, en este caso es una aferencia porque acá tenemos, ¿qué cosa? Las neuronas sensitivas. Las neuronas sensitivas lo que están produciendo son la captación, la transducción del estímulo que van
a captar por medio de los receptores, ya sean receptores que van a estar, por ejemplo, a nivel de piel, músculo, articulaciones en este caso. Van a llevar la información hacia médula espinal y aquí pueden hacer sinapsis directamente y lo que pasará es que va a haber una respuesta, ¿sí? Habíamos visto que también, había modificación o algunas fibras van a llegar desde la corteza, premotora, algunas cortezas accesorias para que modifiquen, esta actividad, ¿sí? A nivel de lo que sería, los niveles más superiores que vamos a tener. Recuerden que si hablábamos de dolor, ¿sí? Este dolor, recuerden que aquí iba a ¿qué iba a hacer? Iba a escalar hasta llegar a lo que es tálamo y de tálamo iba a llegar hasta corteza, cerebral. ¿Para qué llegaba a corteza cerebral? Para que se haga consciente, ¿sí? Para que se haga consciente y de esta manera, emitir una respuesta que va a ir obviamente por vía motora, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, que a nivel de lo que sería el tronco encefálico, que es lo azulito, lo celestito, van a llegar también, aferencias que van a ser captadas ¿de dónde? De los órganos sensitivos, por ejemplo, de lo que es visión, audición, que van y que están a nivel de la cabeza, Aquí va a haber una respuesta, sí, también una respuesta rápida, que son reflejos, reflejos. A tronco encefálico también llegan, estas aferencias que van a venir, de la corteza premotora suplementaria, de la corteza motora primaria, ¿sí? Y así como a nivel del tronco encefálico llegan, el tronco encefálico también tiene, puede modificar alguna de las respuestas a nivel de lo que es médula espinal, ¿sí? Entonces, eso es más o menos para que lo vean. Lo que deben recordar aquí es que los movimientos no son simples, no es que ya viene uno, se activa el otro y ya, no, que van a tener diferentes, elementos que podrían modificar. Es por eso que cuando hay alguna alteración, de repente muscular y se ve que es la parte neuronal, entonces se empieza a hacer ciertos estudios para verificar qué parte estaría, fallando, digamos, entre comillas, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué nos menciona esta diapositiva? Esta diapositiva nos está mencionando que la médula espinal, va a ser el nivel más caudal, o sea, la parte como final, Obviamente la más simple de toda la jerarquía del movimiento. ¿Dónde empieza el movimiento? A nivel de la corteza cerebral, ahí empieza, va a llegar y se va a elaborar una respuesta o se va a elaborar, esta eferencia que voy a necesitar para de repente moverme, de repente para tomar un vaso, para agarrar, para sostener. Hay que recordar aquí, miren, lo que estamos viendo, es que por la parte ventral es por donde van a salir, todo lo que es motor, Ahora, tenemos aquí, algo que destacar, lo que es la parte verdecita y lo que es la parte, rojita. La parte, verde está relacionado con la parte lateral de la materia gris. Esta parte lateral de la materia gris, está relacionada con las neuronas motoras, que van a estar llevando la respuesta a músculos, distales. Y en cambio la parte rojita, que es la
parte medial, ¿ok? De la materia gris, está relacionado con lo que es los músculos tanto axiales, ¿ok? Como proximales. ¿Okay? Esto de repente ustedes deben conocerlo por sus clases también de anato, ¿sí? Axial, proximal, ¿se acuerdan? No, no mucho. Ya. Si no lo entienden, entonces aquí tenemos, miren, las regiones, ¿ok? Que están mediales, ¿se acuerdan de la materia gris? ¿Qué colorcito eran? Está mediales eran rojitos, ¿sí? Las que están, ok, de rojito, van a tener, ok, neuronas que son motoras. Se le conocen neuronas premotoras, ok, mediales y neuronas motoras alfa mediales, ok, que van a controlar musculatura axial, ok. ¿Qué es musculatura axial? Lo han visto en anato, eso sí, yo lo he escuchado. ¿Nada? No, no me acuerdo. Ok. Cuando nosotros hablamos de la musculatura axial, ¿ok? Vamos a estar mencionando. ¿Está alguien? Escucha la noticia. Ya. Lo que es la musculatura, por ejemplo, de la región, si hablamos de las regiones, por ejemplo, que son axiales, van a estar implicados algunos músculos, ¿ok? Pero que están relacionados con los movimientos que son de tipo segmentados, ¿ok? O que están relacionados, por ejemplo, con este músculo que siempre me acuerdo que es de la región axial, es, por ejemplo, el recto abdominal, ¿sí? El recto abdominal es uno de los músculos de la región axial, ¿ok? Entonces, los axiales siempre, ok, vamos a tomarlos como músculos que están a nivel del tronco, ok, de la cabeza, ¿sí? Entonces, cuando hablamos por eso que les decía, ok, son los axiales. Y también hay otros que son los apendiculares, no sé si se acuerdan. Los apendiculares, ok, son músculos de lo que son miembro torácico, miembro pélvico, es decir, de lo que es eh, brazos, piernas, porque ya no se dice patas, creo, ya en animales. ¿Ok? Ya. Entonces, estas van a estar, ok, controlando esa musculatura axial, ok, y la extensora proximal que participan en el movimiento y ajuste voluntario de la postura. ¿Eh? En la postura, porque estamos hablando de los músculos del tronco, ¿ok? En cambio, los de la región lateral de la médula espinal van a contener, ok, motoneuronas o neuronas premotoras, ¿ok? También alfa, pero son laterales, que van a controlar, ¿ok? La musculatura flexora distal. Movimientos aprendidos, voluntarios, ¿ok? Recuerden aquí, involuntarios, voluntarios, ¿sí? Ya, algo que recordamos. Ok, aquí tenemos, ok, lo que es ¿dónde inicia este sistema motor? ¿Ok? El sistema motor descendente. ¿Por qué descendente? Porque está llevando la respuesta, ¿ok? Vamos a tener aquí las diferentes vías o orígenes de estas motoneuronas, ¿ok? Superiores. ¿Qué tenemos aquí? Miren, a nivel de lo que es corteza motora, a nivel del telencéfalo, van a nacer, ¿ok? También otras neuronas que van a hacer sinapsis a nivel del tronco encefálico, el brainstem, ¿ok? Aquí a nivel de lo que es el núcleo rojo. Y a partir de aquí, lo que van a hacer todos las sinapsis que van a haber entre neuronas, a todas ellas, a todos los axones, se les conoce, ¿ok?
cómo el tracto, ¿ok? Como empieza en el núcleo rojo, rubro, ¿ok? Y como va a llegar a médula, rubro espinal, ¿ok? Esto está, ¿ok? A nivel de la materia blanca, la sustancia blanca lateral, ¿ok? Y va a llegar ¿hacia dónde? De ahí, ¿ok? Cuando esté en médula, va a llegar hacia músculo, ¿ok? Por eso que habla de la musculatura, pero musculatura de tipo distal, ¿sí? Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos estos otros tractos. Aquí vamos a tener uno, ¿ok? Que también va a comenzar, ¿ok? A nivel de lo que es tronco encefálico, pero a nivel de la formación reticular. Por eso que se llama retículo espinal, el tracto retículo espinal. Y este va medial, ¿ok? A la materia blanca, ¿ok? Ese se le llama el ventral común y el rubro espinal lateral común, ¿sí? Igual que el anterior, este va a ir medial, ¿ok? Y el otro lateral a la materia gris, ¿sí? Habíamos visto que este iba a estar, ¿ok? Inervando o la motoneurona que iba a salir de aquí iba a estar inervando a lo que es la musculatura axial, ¿se acuerda? Y la proximal. La axial, ¿cuál era? De postura. Entonces, en esta de postura vamos a tener también otros tractos, como es el tecto espinal, que van a ser a nivel de lo que es la formación o el conículo superior, ¿ok? Que se le llama tecto espinal, y a nivel también de lo que es el núcleo vestibular, que se va a llamar vestíbulo espinal. ¿Okay? Recuerden que siempre de donde nace hasta donde llega. Aquí bastante fácil, saben que el rubro espinal, ¿ok? Está relacionado con la musculatura, ¿ok? De tipo distal. Cuando hablamos de musculatura distal, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Me menciono y ustedes no dicen nada. Distal quiere decir que es alejado, ¿no? Distal de algo. Claro, claro. ¿Ok? ¿Cuáles serían? Manos. ¿Ok? Manos, ¿ok? Los que están ahí un poco, ¿ok? Un poquito alejaditos, ¿no? Más alejados del centro del cuerpo, ¿sí? ¿Puede incluir Axial, brazos y piernas? Sí, como lo que pecho. les había mencionado. ¿Se acuerdan que había mencionado los el apendicular? Algo similar. ¿Ok? Ese término también se usa para el apendicular, ¿no? Brazos, o miembro pélvico, miembro torácico, ¿ok? Manos, ¿ok? Pies, patas, ¿ok? ¿Ya? Ok. Acá tienen para que sigan leyendo, yo no les voy a leer esto porque ustedes ya saben, ¿ok? Pero algo que sí necesito que tengan en cuenta, ¿ok? Es eso, el tono muscular antigravitatorio, ¿ok? Esto es importante, esto es postura, ¿sí? Postura que es importante. Si no hubiera postura, por ejemplo, en seres humanos no podríamos, ¿ok? Mantenernos, ¿ok? De pie, no estaríamos todos chorreaditos. Entonces ahí lo chequean para hablar después. Ya. Aquí tenemos, ¿ok? Todos los núcleos, ¿ok? Vestibulares, ¿ok? Aquí tenemos lo que son los fascículos vestíbulo-espinales, es decir, de dónde van a nacer y hacia dónde van a ir. Aquí está, ¿ok? Por ejemplo, el 1 es el núcleo vestibular superior porque está arriba, ¿ok? Por ende, este de aquí será el núcleo vestibular inferior. Luego tenemos el que está al medio, el núcleo vestibular medio y el núcleo vestibular lateral, este de aquí, ¿ok? Entonces, de aquí, si ustedes ven, van a nacer, van a venir, ¿ok? Fibras. En este caso, miren, tenemos los fascículos, ¿ok? Longitudinal medio, miren, ¿dónde está viniendo? Del núcleo vestibular medio, ¿sí? Está viniendo para poder llegar hasta médula espinal.
Si ustedes ven aquí está llegando una aferencia. ¿Qué es esto? Esto es auditivo, sistema auditivo que está llevando la información, pues que hace sinapsis aquí y va a haber una respuesta, ¿ya? Entonces, la mayoría de todos estos están respondiendo, ¿ok? A una información que está llegando, que está siendo captado por los órganos, ¿ok? Sensoriales. Aquí tienen estas láminas, son nuevas que se han puesto para que tengan un poquito de información más acerca de lo que son los tractos, ¿ok? Depende el tracto córtico espinal, no lo hemos visto, ¿ok? Sí, el rubro espinal que comenzaba a nivel del núcleo rojo, se acuerdan, a nivel del tronco encefálico. En cambio, el tracto córtico espinal, ¿ok? Que sería, que está comenzando a nivel de lo que es corteza, ¿ok? Motora, esta, ¿ok? Va a nacer de ahí y va a ser el responsable de los movimientos de tipo, ¿ok? Voluntarios, ¿sí? Bien. Vamos a ver. Aquí tenemos el recorrido. Están haciendo a nivel de corteza motora. Pero miren, acá tenemos dos tractos, ¿ok? Dos tractos. Aquí vemos, ¿ok? Que en esta primera parte, ¿ok? Habíamos visto que este era lo que conocíamos también como piramidal, ¿se acuerdan por qué? Porque había, ¿ok? Pasaba ¿por dónde? Por las pirámides del bulbo raquídeo, aquí justo, ¿sí? Entonces, cuando el tracto córtico espinal decusa, es decir, cruza al otro lado a nivel de las pirámides del bulbo raquídeo, vamos a tener aquí lo que conocemos como el tracto córtico espinal lateral, ¿ok? Que es casi la mayoría de las fibras de este tracto, ¿sí? Hay otra, ¿ok? Otro tracto que no va a decusar, va a seguir su camino por el mismo lado de donde salió de la corteza motora. Este es el tracto, ¿ok? Córtico espinal de tipo ventral, ¿sí? El ventral que es obviamente en menor, ¿ok? Cantidad, porque el lateral está en mayor proporción. Ambas, ¿ok? Van a hacer sinapsis, ¿ok? A nivel de lo que es en médula para que pueda salir una motoneurona, ¿ok? Alfa, una motoneurona inferior, que es la que está inervando al músculo. Miren aquí, está llegando la raíz ventral, aquí está haciendo sinapsis, chin, 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 para, ¿ok? Inervar al músculo, ¿sí? Aquí también, miren, si es que es la lateral, también, ¿ok? ¿Qué estamos viendo aquí? Miren, acá, lo que es la parte lateral, ¿ok? El tracto córtico espinal lateral va a controlar musculatura distal, ¿ok? Y lo que es el ventral va a estar controlando la musculatura axial y proximal, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Ahora, este tracto es importante, ¿por qué? Porque va a participar en esta función antigravitatoria, ¿ok? Pero de manera, ¿ok? Inconsciente, ¿sí? Tiene un componente bastante importante, no es el único, ¿ok? Como lo hemos visto anteriormente. Ya. Aquí, los componentes del tracto córtico espinal, ¿ok? Tenemos aquí lo que es el tracto córtico espinal lateral, ¿ok? El tracto córtico espinal ventral, ¿ok? Estamos viendo que va a llegar a médula espinal y luego pasará a musculatura. ¿A qué? Musculatura esquelética, ¿ok? Musculatura distal, ¿ok? Musculatura axial y proximal, ¿sí? Aquí va a llegar, este es como el resumen, ¿ok? Aquí va a llegar a nivel de lo que es la materia blanca lateral o sustancia blanca, ¿ok? Columna lateral y la parte lateral de la materia gris, ¿sí? En el caso del
ventral va a llegar por la columna ventral y la parte medial de la materia gris. Ese es el resumen. Yo tendría como resumen esto cuando hablamos de lo que es este tracto córtico espinal. ¿Cómo están agrupados? Aquí tenemos. Acá tenemos todos los tractos espinales. ¿Okay? El tracto espinal, lo que es del sistema piramidal, que van a pasar por las pirámides vulvares, y los que no van a pasar por las pirámides vulvares. En los que pasan por las pirámides vulvares tenemos el tracto, ¿ok? Córtico espinal, tanto ventral como lateral, y el córtico vulvar, ¿sí? ¿De qué función van a tener? Aquí tenemos, ¿ok? Las funciones. Funciones de tipo voluntarias o involuntarias, ¿ok? Control de los músculos, diferentes músculos que van a ver. Por ejemplo, en el caso del córtico vulvar, control de los músculos de la cabeza y de la cara, ¿sí? Entonces, aquí tienen para que lo chequeen, ¿ok? Para que lo vean. Y habíamos visto también el rubro espinal, que era la primera parte, ¿se acuerdan? ¿Sí? Aquí un poquito para que vean, ¿ok? Lo que es, por ejemplo, el control de la postura, ¿no? En el control de la postura habíamos visto, ¿ok? Que tenía implicancia también a algunas vías que van a permitir que, ¿ok? La postura esté de manera adecuada, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí que si yo quiero hacer un movimiento, por ejemplo, ¿ok? Ese movimiento, ese, digamos, deseo o esa orden tiene que nacer a nivel de la corteza motora, a nivel de la corteza prefrontal, ¿ok? Entonces, ahí vamos a ver que es el lugar donde se le conoce como el sitio donde se van a como formar, ¿ok? Posibles movimientos que van a haber, ¿ok? Donde va a, digamos, fraguarse esos posibles movimientos que voy a tener, ¿ok? Y a partir de esto, ¿ok? Van a venir lo que son ya las respuestas de tipo motoras, ¿ok? Se va a producir un movimiento de tipo coordinado. ¿Cómo? ¿Por qué va a ser coordinado? Porque si yo quiero, ¿no? Aquí está. Esta es la memoria de trabajo. Desde la memoria de trabajo es donde está naciendo ese movimiento que voy a querer realizar. Aquí se va a elaborar posibles respuestas, ¿ok? Y aquí a nivel de corteza premotora es donde van a salir ya, ¿ok? Ese movimiento de tipo coordinado, ¿ok? Que va a poder ir por a nivel de los tractos reticuloespinales, ¿ok? O de los pontinos reticuloespinales, ¿okay? Dependiendo qué estructuras van a recorrer, ¿sí? En el caso de que va a llegar a nivel de lo que serían los tractos piramidales, ¿ok? Que vamos a ver músculos, por ejemplo, que van a estar relacionados con de repente yo flexionar un brazo o de repente cuando quiero hacer un gesto, ¿ok? ¿Por dónde van a venir? Por los tractos piramidales. Aquí ya no va a ir por la corteza, por la formación reticular que está relacionado con la postura, sino va a venir para, ¿ok? O por los tractos piramidales que van a recorrer, van a llegar a tálamo y a partir de tálamo, ¿ok? Van a empezar a discurrir los diferentes, ¿ok? Tractos también. Por ejemplo, si quiero una gesticulación, si veo a alguien que me desagrada un movimiento que quiero hacer, ¿ok? Va a estar yendo por esta vía, por ejemplo, por el córtico vulvar, el tracto córtico vulvar. Ahora, vean que no solamente tiene, miren, es de frente, sino que también tiene, ¿qué cosa? Miren, aferencias, tanto de esta asociación de la corteza sensitiva. ¿Por qué? La corteza sensitiva está recibiendo información, ¿de dónde? De sus receptores. Los receptores del sentido están llevando, ¿ok? Ese estímulo que han captado lo están llevando hacia la corteza, ¿ok? Sensitiva, ¿ok? La corteza que está relacionada con la parte visual, auditiva, o de somatosensorial. Esta es la que está relacionada con
lo que son de repente movimientos, ¿ok? Presión, ¿ok? Es esto. Aquí, ¿ok? Esta corteza somatosensorial puede tener, ¿ok? También una, eh, una vía para modificar, ¿ok? Lo que es esta respuesta a nivel de la corteza primaria, ¿sí? Entonces, ven aquí que hay un sistema bastante intrincado, pero tenemos dos tipos, ¿no? Dos tipos de respuestas. Una que van a ser, ¿ok? De postura, que si bien va a ser inconsciente, va a ser importante, ¿ok? Va a ser importante y van a ser a nivel de lo que es las vías ay, nerviosas superiores. Estamos hablando a nivel de la corteza, ¿ok? La corteza cerebral, van a nacer de ahí. Y también los movimientos que están relacionados pues con movimiento de lo que va a ser miembros, ¿ok? Músculos que están, por ejemplo, en la cara, ¿ok? Todo lo que es músculo esquelético. Entonces son esas dos. Y la otra que teníamos era de los movimientos involuntarios que conocíamos como reflejos, que esos se quedaban solamente a nivel de médula, pero también está a implicancia de lo que son neuronas sensitivas, la motoneurona alfa, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Ahí esa parte es un poquito ahí tediosilla, ¿ok? Sin embargo, va ahí a la parte de lo que es las funciones, sería mejor, ¿sí? Las funciones. Ya, a ver. Ahora lo que vamos a hablar es acerca de lo que son los receptores, pero dos receptores en especial, ¿ok? Receptores que están relacionados con lo que es la actividad del músculo esquelético, ¿ok? Estos receptores son receptores que van a captar, por ejemplo, el cambio de longitud de la fibra, ¿ok? Y también la tensión que se va a estar generando. ¿Okay? Son dos receptores, receptores que se le conoce como mecanorreceptores. Acá están. ¿Ok? Los receptores, recuerden que pueden ser órganos que están modificados, ¿ok? Partes de tejidos que están modificados, ¿ok? Y que van a tener como función captar estímulos sensoriales, ¿ok? Se pueden clasificar, por ejemplo, de acuerdo a su localización, como externos receptores, ¿ok? Propios receptores o internos receptores. Si hablamos de externos receptores, vamos a ver que van a estar ubicados, obviamente, fuera del organismo, ¿ok? En la superficie. Aquí tenemos los especiales, que están relacionados con los órganos de los sentidos, y los superficiales, ¿ok? Que están relacionados con lo que va a ser temperatura, tacto, dolor, ¿ok? Que son mecanorreceptores, nociceptores, termorreceptores, cutáneos, todos cutáneos, ¿ok? Los propios receptores, ¿ok? Son receptores que son profundos, que están relacionados con ¿qué? Con la posición del cuerpo y el movimiento. Aquí es donde van a entrar estos dos receptores, ¿ok? Estos son mecanorreceptores a nivel de músculos, vamos a ver, y articulaciones. En cuanto a los internos receptores, tenemos a nivel visceral, ¿ok? Los mecanorreceptores viscerales, pero ahí nomás no nos quedamos. Tenemos más internos receptores que de repente van a captar niveles diferentes de algún químico, ¿ok? Y de repente la presión parcial de oxígeno, lo que conocemos como quimiorreceptores. Y los mecanorreceptores viscerales, pues están relacionados con cambios, movimientos que van a haber, por ejemplo, los varoreceptores que van a captar la mayor o menor, ¿okay? Presión que va a haber en diferentes áreas o zonas, ¿sí? Todo esto es para hablar. Que también, de acuerdo a la naturaleza del estímulo, son también diferentes receptores. ¿Para qué? ¿Para qué nos interesa esto? Para hablar, ¿ok? Bueno, para hablar acerca del uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, ¿ok? Aquí tenemos la médula espinal. ¿Y para qué nos servirá la médula espinal? Porque va a ser
una parte importante, ¿ok? De esta regulación por parte de estos receptores, ¿ok? Internos que vamos a tener, ¿ok? Recuerden que médula espinal es parte del sistema nervioso central, ¿sí? Solamente que está, ok, es la parte final, ¿sí? La parte final que es un centro de integración, pero integración de tipo inconsciente. Ahora, ¿qué cosas son, ok, las redes neuronales? Si ustedes ven, en algún momento he estado hablando de repente de alguna red neuronal, ¿ok? Y vamos a ver que aquí existen, las redes neuronales son como reuniones, ¿ok? De neuronas o grupos de neuronas que van a estar trabajando, ya sea como llevando o captando información. Entonces lo que van a formar entre ellas, ¿ok? Van a ser redes, ¿no? Por ejemplo, esta neurona de color, ¿qué color es? Turquesa, ¿ok? Va a formar una red neuronal de tipo divergente. ¿Con quién divergente? Con esta otra, ¿ok? Neurona turquesa, con esta y con esta verde. ¿Por qué será de tipo divergente? ¿Por qué cree? Una sola neuronita, ¿ok? ¿Qué está haciendo? Está causando, mire, está haciendo sinapsis con más. Entonces, como es divergente, es que como que estaría dividiendo, ¿ok? Ese estímulo que va a llevar okay, esa información, la va a compartir con 1, 2, 3. ¿Ok? La está como que no dividiendo tú una parte, sino que a cada una de ellas le está llegando también esa información y está haciendo de que esto como que se expanda. ¿Ok? Es como si yo viniera con un chisme y le cuento a 3 personas. ¿Ok? Se expande, una red de tipo divergente. Hay redes también que se llaman de tipo convergentes. ¿Cuál será la diferencia? Miren, acá está la convergencia. Miren, Que va sola, ¿no? va sola, no. No, ¿Qué pero, está o pasando? sea, le pasan la señal, pero la convergencia como que va la Esta Tiene cuestión. varios tipos. la neurona está recibiendo la información de diferentes neuronas. Es como si ella estuviera concentrando la información aquí de tipo Ya. convergente, convergen en ella. ¿Sí? Esa sería de repente una diferencia que podríamos ver. ¿Sí? Ahora, existen también ciertos términos que son, por ejemplo, la reverberación, por ejemplo. La reverberación o sistemas reverberantes, ¿ok? Es que van a estar produciendo descargas de manera eh, repetitiva, ¿ok? Y prolongada, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en algunos de los reflejos que ahora vamos a chequear, ¿sí? Ya. Mira, y facilitación, ¿qué cosa será facilitación? ¿Qué podríamos mencionar por facilitación? ¿No? ¿Solamente recibe señal? Solamente recibe señal. Sí, no, redes neuronales. Mm, Ya, no podríamos mencionar, ¿ok? Eso, ¿ok? Sino cuando hablamos de facilitación, ¿ok? Vamos a estar mencionando que va a haber, ¿ok? Cambios, ¿ok? En estas redes neuronales que van a permitir que esta información que ya se esté generando en una sola o en diversas, lleguen, ¿ok? A las neuronas que van a de repente realizar o ejecutar esto, ¿ok? Que es donde van a captar las neuronas, acá por eso está aquí la oclusión, y que si esto va a ser repetitivo, se va a formar la reverberación o la reverberancia.
Entonces, facilitación respecto a que pueda llegar la información, oclusión a que la puedan captar, ¿ok? Y reverberación que la puedan estar, ¿ok? Repitiendo, digamos. ¿Ok? Ya. ¿Para qué nos sirve esto? Para hablar de los reflejos. ¿Qué cosa es un reflejo? El reflejo, ¿ok? Son movimientos de tipo involuntarios, ¿ok? Movimientos involuntarios, estereotipados, es decir, que siempre va a haber una misma, ¿ok? Comportamiento, una misma respuesta, ¿sí? Ya. Acá también decía, ya. ¿Qué vamos a tener aquí? Por ejemplo, ¿ok? Aquí está el receptor a nivel de piel. Esto va a ser captado por la neurona de tipo sensitiva, ¿ok? Llegará a médula espinal, ¿ok? Por el asta dorsal, a la sinapsis, ¿ok? Podrán haber de repente redes de tipo divergentes, ¿ok? O habrá de repente también redes, ¿ok? Convergentes, por ejemplo, en el caso de la motoneurona, ¿ok? Inferior, que va a regresar por el asta ventral y llegará hacia músculo que causará que de repente se mueva. Entonces, un ejemplo clásico de reflejo es, por ejemplo, si yo me pincho, ¿qué cosa hago? Retiro la mano, ¿sí? Es un reflejo de manera inconsciente, rápida, ¿sí? Me pinché, capté el estímulo a nivel del receptor y ping, la respuesta va a ser motora de retirada del brazo, ¿sí? Aquí, ¿ok? Aquí recuerden que es la neurona que va a llegar a músculo es, ¿qué cosa? Una motoneurona, no se vayan a olvidar, ¿sí? Motoneurona. Acá está, por eso, motoneurona sensitiva, que sería esta de aquí. Aquí puede haber una interneurona e incluso una o más interneuronas. ¿Qué más tenemos? Que la neurona sensitiva es la que va a llevar la información que ha sido captado a nivel de lo que serían los receptores. ¿Sí? Ya. ¿Qué cosa es el arco reflejo? ¿Okay? Son los elementos que van a componer, ¿okay? Un reflejo. ¿De qué consta? Usted ya lo conoce. Consta de un, ¿qué cosa? Receptor, de una vía aferente que es sensitiva, ¿ok? Puede haber aquí lo que conocemos como una interneurona, una vía eferente, que es la motoneurona alfa, ¿ok? ¿Qué va a llegar a dónde? A musculatura de tipo, ¿de cosa? Esquelética, ¿ok? Aquí van a llegar, por ejemplo, a, no sé, algún músculo que permita de repente la retirada de la mano del agente nocivo, ¿ok? Va a llegar a órganos, ¿ok? Va a llegar a nivel de músculo esquelético. No sé si están escribiendo algo, porque no puedo ver, ¿sí? A lo que les ¿No? mencionaba. No, ya. Miren, acá tengo, este es el estímulo nocivo de mi dedito que yo inocentemente estoy tocando y aquí va a haber los receptores que van a captar ese estímulo. Lo van a llevar como potenciales de acción ya transducido y va a hacer sinapsis a nivel de lo que sería la médula espinal. ¿Ok? Aquí esta neurona sensitiva está formando redes de tipo divergentes. ¿Ok? Divergentes. Que está produciendo, ¿ok? Sinapsis con una interneurona, con otra interneurona. Esta interneurona, ¿ok? Lo que va a hacer es modificar, ¿ok? Esta respuesta. Esta va a ser excitatoria. ¿Por qué? Porque está viajando a los músculos flexores. Entonces, ¿qué va a hacer? Estimular la, ¿ok? Flexión, la contracción. Y esta azulita, como aquí su nombre lo dice, que es inhibitoria, ¿ok? Esta inhibitoria lo que va a hacer es que inhibir a esta motoneurona alfa. Esta es una motoneurona alfa. ¿De quién? Del músculo, ¿ok? Digamos antagonista, el que está, ¿ok? En el otro lado de el huesito que si se contraen ambos no se movería la mano. Entonces aquí tiene que inhibirlo para que se relaje y se pueda mover, ¿sí? Ya. Miren, ¿sí? Una red divergente nomás hemos visto acá. Ya. Miss, disculpe, una duda.
Diga, adelante. Una neurona sensitiva es solamente una, o sea, es una sola así bien larga hasta llegar a la médula, o es una neurona sensitiva, una con otra sensitiva, luego otra hasta llegar al... Se menciona que es una, ¿no? Que es una neurona bastante, ok, grande. Obviamente no es una sola, ¿no? Van a venir más, ¿ok? Porque es un receptor, no va a haber solamente uno. ¿Ok? Van a haber más. Obviamente, de acuerdo a cómo hacer el estímulo, se van a activar. Es así como la motoneurona alfa. Mire, la motoneurona alfa es grande. También igual que la neurona sensitiva. Ok, Messi, gracias. ¿Ya? Ok. Aquí lo mismo. ¿Ok? Neurona sensitiva, entra por la dorsal. ¿Ok? Lo que vas a hacer es estimular, ¿ok? A que se libere neurotransmisor de tipo excitatorio. Aquí también la interneurona también es excitatoria, ¿ok? Se irá liberando lo que es, por ejemplo, ¿qué podríamos liberar para que se dé la actividad del músculo esquelético? ¿Qué neurotransmisor es? ¿Recuerdan? Para que se dé la contracción. Aceticolina. La acetilcolina. Entonces acá se estaría estimulando la liberación de acetilcolina liberado. En el caso de esta otra, que va a ir hacia los músculos, ¿okay?, que van a ser inhibidos, lo que va a suceder es que se va a inhibir la liberación. Esto va a estar inhibiendo, por ejemplo, producirá glicina e inhibirá que esta motoneurona libere acetilcolina, ¿sí? De esta manera, esta vía va a, ¿qué cosa? A inactivar a lo que serían, ¿ok?, los músculos extensores, y esta va a estimular a que se produzca la flexión, ¿sí? Ya. De frente tenemos el reflejo flexor extensor. Este es un reflejo, ¿ok? Digamos, se llama multisináptico, ¿sí? O polisináptico, sorry, multisináptico, no, polisináptico, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos, sí, pensé que se había salido, una respuesta. ¿Cómo es este reflejo? ¿Okay? ¿Alguna vez lo han escuchado? Mire, eh, primero deberíamos hablar del reflejo flexor, ¿ok? Porque aquí están los dos. El reflejo flexor, ¿ok? El que habíamos visto primerito, de aquí, este es el reflejo flexor, ¿sí? Monosináptico, que una sola, ¿ok? Entonces, este reflejo, ¿ok?, es el más básico de todos. Esto lo podríamos, por ejemplo, tratar de explicar para tratar de ver el reflejo flexor extensor o reflejo cruzado, ¿ok? Tratar de explicar un poquito lo que es el flexor, o de repente recordar, por ejemplo, cuando ustedes, ¿ok?, van, o cuando ustedes llevan de repente ustedes están caminando, ¿ok? Y lo que va a pasar es que si pinchan, no sé, se pinchan con algo, pisan de repente un clavito, una tachuela, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente, ¡ching!, retiras, ¿ok?, tu piecito, tu manito del lugar donde, ¿ok?, está el efecto, el elemento que te está causando daño, ¿ok? Entonces, eso es el reflejo flexor. Pero si ustedes se dan cuenta, pasado, por ejemplo, menos de un segundo, se habla de 0.2 segundos, ¿ok? Va a suceder que su pierna, por ejemplo, contraria, va a extenderse, ¿ok? ¿Para qué? Para que esta extensión por ejemplo, de la piernita opuesta, lo que va a hacer es que va a tratar de empujar todo el cuerpo en dirección contraria al reflejo
o al objeto que está produciendo, ¿ok? Esta condición nociva, ¿sí? Entonces, si yo me pincho, ¿no? Con un pie, con el pie derecho, estoy caminando y ¡pum! Justo piso, ¿no? Estoy descalza, ahí está. Estoy descalza, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, estoy descalza y piso uno de los legos de mi hija. ¡Pin! ¿Qué voy a hacer? Primero voy a levantar mi pie, ¿ok? Porque voy a tratar de retirar, ¿ok? De este estímulo doloroso, mi pie. Este es el reflejo flexor, ¡pin! Retirada, ¿ok? Pero pasado 0.2 segundos, yo me voy a dar cuenta que mi pie izquierdo o mi pierna izquierda va a sufrir, ¿qué cosa? Una extensión, ¿ok? Esta extensión que se va a producir, lo que va a hacer es que mi cuerpo, ¿ok? Sufra un movimiento o que se mueva, que sea empujado, ¿ok? De manera obviamente sutil, ¿no? En dirección contraria a donde está, ¿ok? Ahí es el ego del mal. ¿Sí? Entonces, es ese efecto. De repente no se han dado cuenta porque no es que, uy, me voy a alejar pues 3 metros. No, sino es sutil. A eso se le conoce como el reflejo flexor extensor. ¿Sí? Entonces, aquí hay vías, bastantes vías que vamos a ver. Mire, aquí está la leyenda de cuál es el recorrido que va a tener. Mire, ok, es el receptor que va a estar captando el estímulo, ok, nocivo, el estímulo doloroso. Va a llevar la información, por medio de potenciales de acción, lo lleva, ok, a nivel de médula, ok, que esté entrando por el asta, ok, dorsal de la médula, y aquí va a formar redes de tipo divergentes, ¿sí? Miren aquí hay una interneurona, acá hay otra interneurona, pero esta negrita, ok, de aquí, es la inhibitoria, ¿sí? Como es esta inhibitoria, ¿qué está causando? Miren, ¿qué va a causar? Relajación. Inhibición, ¿ok? De esta otra, ¿ok? Neurona, que es la motoneurona alfa. Como va a Relajación, causar Miss. escúchame, como va a causar una inhibición, ¿qué va a pasar? ¿Se va a liberar acetilcolina? Obvio que no. ¿Sí? No se va a liberar, entonces este va a estar, ¿ok? Ahí, sin ninguna acción que pueda existir. Este es el músculo, ¿ok? Extensor. Está bloqueado, ¿ok? Va a estar bloqueado. No podríamos decir relajación, ¿ok? Porque para que haya relajación tiene que haber, ¿ok? Contracción, pero lo va a inhibir, no va a poder, ¿ok? No va a poder producirse una contracción. En el caso, ¿ok? De esta otra interneurona que es excitatoria, lo que va a hacer es que estimular a que se libere la acetilcolina de esta motoneurona alfa. Como se libera acetilcolina, ¿ok? A este músculo flexor, este va a estar, cosa, activado. Se va a activar y lo que va a producir es una contracción. Esa contracción lo que hace es que retirada del pie, ¿ok? Sin embargo, ¿ok? A la vez todo está sucediendo, ¿eh? Sin embargo, porque tiene que haber, ¿ok? Este paso a el otro lado de la médula, ¿para qué? Para que se mueva el otro miembro, ¿se acuerdan? Que les dije que 0.2 segundos después se movía el miembro, si era yo había pisado con el derecho, se iba a mover el izquierdo, ¿ok? Se va a extender, ¿recuerdan? Entonces, como tiene que recorrer todo esto, por eso es que hay ese delay de 0.2 segundos. Mire, tiene que recorrer hacia el otro lado de la médula y aquí, ok, hacer sinapsis otra vez con una interneurona inhibitoria o una excitatoria, que lo que va a hacer la inhibitoria, ok, ¿qué cosa es? Inhibir a este músculo. Este músculo, ok, si hacemos el símil con este de aquí, ¿cuál sería? Ese sería el flexor, ¿ok? Este flexor de la extremidad opuesta, si este es derecho, sería el izquierdo, este flexor va a estar inhibido, no se ha liberado acetilcolina.
Pero ¿qué pasa con este músculo que va a ser el extensor? ¿Ok? También extensor, pero este es de la, ¿ok? Del miembro opuesto. Este sí va a recibir, ¿qué cosa? La liberación de acetilcolina, por ende se va a contraer. ¿Sí? Entonces, como el extensor se contrae, ¿qué va a pasar? Se va a, ¿ok? Se va a, ¿qué cosa? Extender, ¿ok? Como se extiende esa extensión, lo que va a causar es que el cuerpo como que se aleje de ese estímulo, ¿ok? Que se balancee hasta en una dirección contraria a donde está, ¿sí? Este es el reflejo flexor extensor, ¿ok? O flexor cruzado, ¿ok? Entonces, aquí van a ver, ¿ok? Eh, sinapsis, ¿ok? De tipo múltiples, multisináptico, por eso se le llama, ¿ok? Los que hacen maqueta de sistema nervioso somático tienen que presentar, ¿ok? Algo como esto, ¿sí? Ya. Ahora, ¿para qué vamos a producir, ¿ok? Este reflejo? ¿Por qué Profesora, cree? disculpe, ¿Qué el pasó? músculo extensor que está, o sea, en el 17, dice que se mueve relacionado al 13, creo, ¿no? ¿Cuál? El músculo extensor, El que es músculo el... flexor, a ver, para para resumir, ¿ok? Para resumir lo que es el reflejo cruzado, reflejo flexor extensor, ¿ok? Lo que vamos a ver es que este reflejo va a aparecer después de un tiempo, ¿sí? Obviamente no después de una hora, sino después de 0.2 segundos, ¿ok? Que se produce el reflejo flexor, ¿ok? En una extremidad. Después de 0.2 segundos, cuando el reflejo flexor aparece, va a aparecer el reflejo flexor, ¿ok? O reflejo cruzado, 0.2 segundos después. ¿Dónde se Extensor, ¿no? observa? Escúchame, porfis. Ok, ya, otra vez. Este reflejo flexor extensor o reflejo cruzado, ¿ok? Va a aparecer 2 segundos, 0.2 segundos después de que se produce el reflejo flexor, ¿ok? ¿Dónde aparece? En el miembro opuesto, en el miembro opuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este de aquí, si este se flexionó, este se va a, ¿qué cosa? Extender, se extiende, ¿ok? Esta extensión de esta extremidad opuesta, ¿ok? Va a hacer que que el cuerpo se impulse, ¿ok? Todo el cuerpo se trata de alejar del objeto que está causando, ¿ok? No dolor, sino está causando daño, ¿ok? Este estímulo nocivo, ¿sí? A ver, ¿qué vamos a ver aquí? El mecanismo, ¿ok? Que va a tener este reflejo, ¿ok? Vamos a ver que va a producir excitación en los músculos de qué tipo. Excitación, Esquelético. ya, pero el músculo, aquí estamos hablando en el músculo extensor, Extensión. claro. Causa excitación en los músculos extensores e inhibición en los flexores. ¿Pero de qué miembro? El miembro o la patita, digamos, ¿ok? Contralateral o contraria, ¿ok? Entonces, si yo pisé con mi patita, con mi pie izquierdo, ¿ok? Algo, ¿se va a producir el reflejo cruzado? Sí, pero en la patita derecha, en la pierna derecha, no, en la izquierda. Pero yo voy a flexionar, no, yo voy a extender, ¿ok? Voy a extender y de esa manera estoy como una manera de alejándome de lo que me causó, pues, este reflejo flexor, ¿sí? ¿Ya? No. ¿Está bien? No. Mis, este, no, es que pasa 0,2 segundos, ¿no? Pero eso también pasa, digamos, al mismo tiempo, los 0,2 segundos tienen que pasar para los brazos o esa parte.
es solamente, digamos, paralelo por las extremidades, algo así. Ah, puede pasar, por ejemplo, a nivel de también de los brazos, ¿ok? ¿Ok? Por ejemplo, si esto no sería, por ejemplo, miembro pélvico, si fuera miembro torácico, también puede pasar a nivel de, ¿ok? Miembro pélvico. Podría pasar hasta, por ejemplo, en animales pequeños, piernas, brazos, podría pasar, pero obviamente se va a demorar un poco más. ¿Por qué se demora los 0.2 segundos? Porque mira, tiene que activar más vías neuronales, ¿ok? Por eso es que se demora, ¿sí? Se demora. Si acá hubiera de repente una conexión directa, de repente no se demorarían tanto, pero mire, tiene que pasar todavía al otro lugar y este pase, ¿ok? A el extremo contrario, lo que va a llevar es a esa diferencia de tiempo en que se presenta el reflejo. Si no hubiera, ¿ok? Todas estas conexiones, ¿ok? Si no hubiera de repente estas interneuronas, ¿ok? Entonces, eso sería, no habría esa diferencia. Sí, por ahí va la respuesta, no. Sí, solamente que, o sea, no me refería a que, por ejemplo, si yo piso un Lego, pasa 0,2 segundos, retiro mi pierna, la contraria, No, no, pero no. No retiras, recuerda, el flexor solamente es del que, con el que pisas, corazón. Ese es rápido, inmediato, reflejo. Si el que pisa es el que retira, flexor. El contrario es el que va a producir el cruzado. 0.2 segundos. ¿Cuánto es 0.2 segundos? Me pongan su teléfono. Ahí vamos a buscar mi teléfono. ¿Cuánto es 0.2 segundos? Una nada. Una nada. ¿Ok? De repente están pensando que es 2 horas, así no. ¿Ok? 0.2 segundos es una nada. A ver, este es, ya ven, es una nada, pero sí tiene un pequeño delay, ¿ok? Pero que es casi nada. No piense que se va a demorar, pues, 2 segundos, incluso 2 segundos es 1001, 1002. ¿Ok? Es bastante también corto, pero es 0.2 segundos, ¿ok? Es el que se va a producir. Ese es el tiempo que han determinado los estudios, ¿ok? Entonces, el que se flexiona siempre es, ¿ok? El miembro que está en contacto, ¿ok? Con el estímulo nocivo. El que produce el cruzado es el opuesto, ¿ok? El opuesto, pero no flexiona. Este no va a flexionar. ¿Este qué va a hacer? Va a extender, ¿ok? Si se dan cuenta, mire, aquí al músculo verde, en el miembro que ha pisado, ¿cómo está? Verde está inhibido, ¿ok? Verde está inhibido, ¿sí? ¿Por qué? Porque este de aquí, ¿qué tipo de músculo es? Es un músculo extensor, ¿sí? Extensor. ¿Dónde está el extensor aquí? Aquí está el extensor, ¿sí? Es como, Extensor, extensor. como lo del chavo, ¿no? Que lo golpean un lado y se mueve el otro, algo así. Sí, pero en el chavo se flexionan los dos. Acá no se flexionan los dos. Acá uno se flexiona y el otro se extiende. Eso es lo que estoy tratando de explicarles. Mire, este que pisa, ¿ok? El ego, este músculo de aquí es extensor. Este se inhibe. Pero ¿quién se estimula? Este que es flexor. Por ende, este se va a flexionar. Porque este se está estimulando el flexor. Pero en el miembro contrario, para que sea cruzado, ¿ok? El flexor, que es este de aquí, ¿ok? Porque miren, que está medial, este flexor que está aquí está inhibiéndose, por ende no va a producir flexión. ¿Quién se está estimulando? Este que es el extensor. Por eso es que se va a extender. ¿Ok? Sí, está bien. No, ¿sí? Sí, sí, está Ya. bien. Ok, entonces, no crean que este verde de aquí, este músculo de aquí verde, va a ser igual a este músculo verde. Vean, ok, por anatomía, vean que este verde es igual a este de aquí. ¿Ok? Y este rojito es a este. ¿Okay? Los que están en mediales, ¿ok? Son músculos flexores. Y los que están, ¿ok? Ya, ¿cómo se dice esto? ¿No es a lateral? Es medial, sé porque está al medio. Ya. Dorsal creo que Eh, le llaman. no creo, ya. lateral. No, el término es lateral, ¿no? Ya. Lateral, sí, lateral. Estos que están aquí, ¿ok?
están por la parte externa, ¿ok? Que es el 15 y el 12, ¿qué cosas son? Son músculos extensores, pero dense cuenta, el extensor en este miembro está inhibido, el extensor en este otro, que es el contrario, está estimulado. Eso es lo que va a pasar, ¿sí? ¿Está bien? Sí, Miss. Ya. Ok, entonces este sería un reflejo flexor, ok, y este el cruzado. Ahora, el flexor, ¿para qué se realiza o eh, con qué fin se realizaría? Por ejemplo, su compañero dice, y si se realiza a nivel, yo entendí eso, ¿no? De los, por ejemplo, de miembro torácico, ¿ok? O lo que conocemos como los bracitos, ¿ok? Aquí, ¿ok? Si se realiza la prueba, porque eso se realiza con una prueba, ¿qué se hace? Con una pinza, lo que hago es, ¿ok? Presionar la membrana interdigital ¡ting! De la patita, ¿ok? El miembro pélvico, miembro torácico, y lo que hago, lo que se ve es que va a retirar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago esta prueba, ¿ok? Que vamos a probar la integridad de los segmentos, ¿ok? Que van espinales, que van a estar a nivel, pues, del plexo braquial. Entonces, si yo pruebo y hay una respuesta favorable, que es de flexionar, entonces diría, pues, que la parte del segmento tanto de la cervical 6 a la torácica 1, ¿ok? Y el nervio axial están ok, están genial. Pero si lo realizo a nivel del miembro pélvico, lo que voy a estar evaluando, la integridad que voy a estar evaluando de los segmentos espinales van a ser, ¿cuáles? De lumbar 6, ¿ok? Hasta sacro 1, ¿sí? Y obviamente también del nervio ciático. Entonces, de esa manera se realizan estos reflejos para evaluar, ¿ok? Evaluar esto. De la misma manera, ¿ok? Con el cruzado, ¿sí? Eso estaría evaluando, ¿ok? La parte, ¿ok? Contraria, ¿sí? Ya. Acá está, de repente algo. Yo creo que este de acá es más fácil de entender. ¿O no? Aquí está un poquito más intrincado. ¿Por qué? Porque no se van a ver, ¿ok? No se van a ver los músculos. Pero sí, miren, aquí la respuesta para el miembro que es el que pisa, que es el flexor, aquí se va a dar, ¿qué cosa? Una activación del flexor, ¿ok? Y es del mismo lado, ¿sí? Por eso se llama ipsilateral. En cambio, ¿ok? Para el cruzado, ¿qué vamos a ver? Que el extensor es el que se va a activar y el flexor es el que se va a inhibir, ¿sí? Es al revés. No sé si habrán entendido. Ya. ¿Sí se entendió el reflejo flexor, extensor o reflejo cruzado? ¿O Sí, reflejo Miss. flexor, extensor, cruzado? Sin esos dos. Sí, Ya. Miss. Ok. Okidoki. También saben cómo pueden tratar de explicarlo. Ok. Bueno, ya. Después buscamos otro ejemplo. Ya. A ver. Acá tenemos otros receptores. ¿Ok? Los receptores de la cápsula articular y los ligamentos. ¿Ok? Estos se van a encargar de ¿qué? De soportar estructuras que van a estar relacionadas con la tensión muscular que se va a ejercer. Y aquí van a ver, ok, se van a activar ciertos mecanorreceptores capaces de detectar lo que es la posición y el movimiento de la articulación que se va a estudiar. ¿Ok? ¿Hay receptores de piel? Sí, tenemos estos receptores de piel que van a proporcionar información del estado de tonicidad muscular, del movimiento y también va a contribuir, ok, a lo que es la posición, el sentido de posición, de movimiento, ok, sobre las extremidades. Van a ser diversas. Los que vamos a trabajar nosotros son dos, ok, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, ok. Si ustedes, ok, revisan, estos son receptores que se les conoce como receptores también, ¿sí? Mecanorreceptores, pero profundos, ¿ok? Mecanorreceptores profundos. Uso muscular, ¿ok? Uso muscular,
órgano tendinoso de Golgi, ¿ok? Y también lo que habíamos visto adelante, lo que eran los receptores articulares, ¿sí? Esos tres son considerados como mecanorreceptores profundos. Si ustedes ven, ambos, ¿dónde están? Uso muscular y órgano tendinoso de Golgi. Cerca del tendón. Ya, uno está cerca del tendón, ambos están dentro de lo que es, ¿qué cosa? El músculo, ¿sí? El músculo de tipo esquelético, ¿sí? Ya. Uy, ya, un ratito, vamos a, son 8:40. Creo que vamos a tomar un break, ¿sí? ¿Les parece? Sí, ¿O mis, no? para respirar un Seguimos, poco. para Para respirar, respirar. ya. Por Ok, vaya. Voy a, ¿cuánto? 10, ¿cuánto tiempo? 13 o 14.